2 minutos pasan de las 12 del mediodía. Uno de los temas para mí trascendentes del año que termina tiene que ver con saber qué pasó con el oro que el gobierno argentino sacó al exterior. Y en esta historia, donde el gobierno se ha negado sistemáticamente a dar información sobre este tema, hay una actitud que me parece más que destacable, y es la que asumió el sindicalista de la bancaria, secretario general, pero también diputado nacional, Sergio Palazzo, que representando al gremio, se presentó primero ante la justicia pidiendo acceder a esa información pública, presentando un amparo. El juez de primera instancia no le dio lugar a ese amparo, desde la bancaria insistieron, y ahora la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de este reclamo y le ordena al Banco Central información sobre qué se hizo con el oro. Tiene la amabilidad de atendernos en este día previo a la Navidad, y se lo agradezco, Sergio Palazzo. Sergio, ¿cómo estás? Reinaldo Siete Calle te saluda en Radio con vos. Hola Reinaldo, un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Nosotros empezamos este tema denunciándolo. Primero lo hicimos, apenas nos enteramos, en el momento en que estaban retirando la primera partida de oro, lo sacamos en las redes sociales. Inmediatamente presentamos a las horas un pedido a través de la Ley de Información Pública al Banco Central. Se tomó todo el tiempo del mundo. En el interín de que no nos contestaban, nosotros observábamos que seguían saliendo remesas de oro, y seguimos haciendo por cada una de las que nosotros detectábamos que salían del Banco Central, hacíamos los pedidos pertinentes al Banco Central. Como nos terminan contestando que no nos iban a dar la información, fuimos a la justicia. Como bien dijiste, en primera instancia no ratificaron lo que decía el Banco Central. ¿Y qué decía el Banco Central? El Banco Central decía que no nos otorgaban esa información, sustentándose en un par de artículos de la Ley de Información Pública, que es que no te dan información cuando afecta a la seguridad nacional, o en este caso al sistema financiero argentino. La verdad que no reúne ninguna de esas dos características nuestro pedido. Simplemente le estábamos preguntando si se habían hecho operaciones de envío de oro. Luego lo dijo el propio ministro de Economía, que así como no me negaron la información a mí, él tampoco tendría por qué tenerla, porque el Banco Central es un ente autárquico del Poder Ejecutivo Nacional. Supuestamente, ¿no? Sí, supuestamente. Le preguntábamos cuántas partidas y por qué monto, le preguntamos en qué monedas se hicieron las operaciones en caso que se hubieran hecho operaciones comerciales, le preguntamos si de verdad lo habían mandado por una empresa que se llama Lumil, ya que el Banco Central tiene sus propias transportadoras de caudales. ¿Cuál es el motivo por el cual, si se hizo por esa empresa, se haya hecho, y cuánto le cobró esa empresa? Le preguntamos si lo que fue enviado al exterior, en lugar de Aerolíneas Argentinas, que le podría haber salido más barato, gratis, lo mandaron por British Airlines, y cuál fue el costo. Le preguntamos si estaban previstos nuevos envíos de oro, con qué tipo de operaciones se hacía, que indicaran en qué reunión de directorio se trató, qué funcionarios además de directores participaron, si estaba consignado en el orden del día el tema a tratar, qué opiniones dieron los directores. Le preguntamos, en caso de no haber reunión en el directorio, qué personas y opiniones se tuvieron en cuenta para semejante decisión. Y también le preguntamos otra cosa más, que era cuál era el expediente administrativo en el que había opinado los funcionarios del Banco Central que esa operación era correcta, y si se habían notificado a la sindicatura del banco para que tomara las medidas de fiscalización de dónde iba ese oro, y si también estaba incluido dentro de algún plan que tuviera el Banco Central que hubiera tenido intervención el ministro de Economía. Creo que nada de eso va a alterar ni la seguridad nacional ni el sistema financiero argentino, ¿no? Pero esos eran los motivos por los cuales los negaban. Bueno, ahora la Cámara ha dicho que tenemos razón, después de un largo periplo legal. Aprovecho para agradecer a los abogados que nos han estado llevando la causa, que no cejaron en el esfuerzo, y esperaremos. Bueno, ahora empieza el mes de feria, seguramente se van a tomar los tiempos procesales para contestarme seguramente en febrero cuando vuelva de la feria, ¿no? Sergio, por tu experiencia, por tu rol en el gremio también, ¿por qué te parece que pueden haber sacado los lingotes de oro del Banco Central? ¿Hay alguna movida financiera, tratar de obtener algún interés? ¿A qué puede responder la movida? Mira, para mí hay dos opciones, no muchas más que dos.
La primera, en ese entonces, cuando empieza esa movida, se hablaba de que la Argentina estaba solicitando un ripo, hablaban de $2.000 millones para cubrir intereses de la deuda. Puede ser una operación comercial y es lícita, es decir, el Banco Central pone en garantía los lingotes de oro para que le den plata. Esto es lícito, pero debería haber pasado por el Congreso de la Nación porque estás tomando un endeudamiento. Primer punto. Claro. Segundo punto es que, ojo, aparte de esas operaciones se pueden hacer otras. Vos podés depositar el oro en Basilea y a lo mejor hacer una operación con Basilea y que te dé algún tipo de renta, o podés mandarlo porque se te ocurre, qué sé yo. Son las opciones que hay. Pero hay un tema que me parece importante en esto, y es si era legal y si no había ningún problema, ¿por qué no lo dijeron? Si otro presidente como Sturzenegger, por ejemplo, mandó lingotes de oro cuando estaba en el Banco Central al exterior, cuando ustedes los periodistas en ese entonces, no me acuerdo qué medio lo sacó, denunció que se estaban yendo lingotes de oro al exterior, automáticamente dijo es para esta operación y después lo recompró y los trajo de vuelta. La segunda opción que tengo para pensar es que esta gente no te da información porque siente que la cosa pública y el Estado es casi como hacienda propia y se conducen como patrones de estancia, donde creen que no tienen ningún marco institucional en el que darle respuestas a nadie porque son los dueños de todo a partir de un proceso electoral que los ha favorecido. Entonces dicen, bueno, ganamos la elección, tenemos derecho a hacer lo que quieran. No, hay leyes, hay constitución, hay poderes distintos que tienen que respetar y no lo hacen. Esta es la segunda opción que tengo, ¿no? ¿Cómo sigue entonces? Ellos deberían dar una respuesta, obviamente ahora con el planteo de la Cámara, imaginemos en febrero. A partir de eso, bueno, del conocimiento público de eso, quizás se puedan tomar acciones legales o no, si están rozando la ilegalidad y si es algún trámite legal, bueno, quizás sea como vos estás diciendo, ¿no? No informo porque no quiero, porque puedo, ¿no? Que es una actitud que el gobierno suele mantener en muchas áreas, ¿no? Sí, mirá, en cualquiera de los dos casos creo que sería un revés para el gobierno. Primero porque si tiene que dar información y la operación fue para pedir dinero prestado y no pasó por el Congreso, tiene consecuencias. Y segundo, si fuera, yo no doy la información porque no quiero, bueno, acaba de decirte la justicia, que no, para acá, flaco, vos sos el presidente de la nación, no sos una monarquía, ni sos un emperador, ni sos un, no sé. Entonces, para acá y da la información. En cualquiera de los dos escenarios, creo que el gobierno va a dar una respuesta que no quiso dar, ya sea porque era algo que estaba rozando los márgenes de la ley lo que estaba haciendo, o porque alguien le está diciendo, bueno, hasta aquí llegaste, flaco, no podés seguir negando información o creyendo que la cosa pública es hacienda propia, ¿no? La última que te pregunto sobre este tema, ¿se sabe el monto? O sea, la cantidad que han movido. Los cuatro pedidos que le pedimos que nos informaran rozaban para nosotros, según por los tamaños, por la cantidad de caja y demás que consultamos, estaban cercanos a los $1.500 millones. Bien. Nada más hicimos 4 pedidos, hay que ver con posterioridad qué pasó. Te hago 2 preguntas más fuera de este tema, que insisto, me parece que la bancaria está marcando un camino acá, y es, estar también con el gremio, debatiendo, resistiendo y tratando de cuidar el patrimonio nacional. Opinión general que te merece la reforma y lo que puede pasar en el Parlamento el año que viene, Sergio, la reforma laboral. Bueno, en principio me resisto a decirle reforma, para mí es una regresión laboral. Las reformas tienden a mejorar las cosas, esto no hay un solo artículo a favor de los trabajadores, por el contrario, todos los artículos son en contra de ellos. En segundo lugar, si ellos quieren discutir una reforma de verdad para mejorar la situación o para incorporar todo aquel gran número de compatriotas nuestros que están fuera del circuito registrado, creo que la discusión es otra. La discusión debería ser cómo le das derecho, por ejemplo, a los trabajadores de plataformas digitales. La Comunidad Económica Europea, a través de una de sus directrices que sacó en el 2023, estableció que a partir del 2 de diciembre del 2025 todos los trabajadores de plataformas son trabajadores con relaciones de dependencia y con derechos. Acá es al revés. No lo consideran, lo excluyen dentro de la ley de contrato de trabajo en el proyecto y además los tratan como colaboradores independientes. Queremos discutir si estas propuestas que hacen de regresión van a generar empleo. No, es todo lo contrario. Empíricamente en la Argentina, cada vez que hubiera un proceso de flexibilización laboral, creció el desempleo.
con Menem al 18,5, Leiva Anelco mediante con De la Rúa al 21,5 y Macri duplicó el desempleo de Cristina. Y por el contrario, cuando hubieron políticas vinculadas a mejorar los derechos con indemnización doble incluida, el desempleo decreció en la Argentina, creció el empleo y creció el capital. Entre el 2002 y el 2015 se generaron 233.000 empresas nuevas en la Argentina y se generaron más de 4 millones de puestos de trabajo, casi el 65% en el sector privado. Con lo cual no es una reforma, es una regresión. Creo que el revés que tuvieron en senadores al tener que postergarlo y presentar un dictamen con disidencia, está deshilachado ya esa ley, porque si vos mirá, creo haber leído que la Unión Cívica Radical, que es uno de los firmantes, le metió 19 disidencias al propio despacho del oficialismo. Quiere decir que arrancás ya un solo partido con 3, 4 senadores, te está haciendo 19 observaciones por más que te firme. Creo que no tiene un final como el gobierno pensaba. Quizá en algún derecho vinculado a la ley de contrato de trabajo puedan tener adhesiones de algunos sectores y a lo mejor intenten sacarlo, pero creo que cuando vos profundizás en lo que es la ley de negociaciones colectivas y lo que es la ley de asociaciones sindicales, tenés que tener un marco de consenso un poco más amplio para que a los 2 años no se te cambie, inclusive por los propios empresarios, es decir, qué seguridad jurídica van a tener si saben que dentro de 2 años le van a cambiar de vuelta la ley de negociación colectiva, si esto fue un desastre y fue salido de la nada o porque se le ocurrió a Sturzenegger o algún otro iluminado parecido a Sturzenegger, iluminado entre comillas, ¿no? Sergio, y te hago una más que tiene que ver con la política. Termina un año donde el peronismo sufrió un revés electoral importante, perdió la primera minoría en diputados, perdió senadores, está todavía en medio de un tironeo interno muy, muy profundo que se ve en la calle con lo del otro día en Quilmes o en Lanús, pero que se traslada también a la discusión entre Kicillof, la Cámpora. ¿Qué ves para lo que viene? Porque entre otras cosas, Milei cierra este año con la buena noticia de que la oposición tiene problemas, ¿no? Yo creo, más allá de que reconozco los problemas que vos estás mencionando y no me gustan, y me gustaría que las discusiones fueran más internas que por los medios y pudiéramos resolverlo de algún modo, porque las consecuencias de no tener un partido opositor que sea la alternativa al gobierno unificado, las consecuencias las paga la sociedad que la está pasando mal y que está esperando de nosotros otro gesto. Independientemente de esto de reconocimiento, creo que todos tenemos problemas internos. Cuando vos mirás las divisiones que ha tenido inclusive el partido gobernante, que te trata con la prepotencia de una mayoría que no tiene y que tiene que construir sesión a sesión y de a pedacitos, porque pareciera, cuando vos los escuchás o los ves cómo avanzan, parece que tienen la mayoría de los 129 para dar quórum, los 129 son propios y soldados para votarte todo, y en realidad tienen que construir mayorías de a poco, y en cada sesión y resignando cosas. Pero digo, yo creo que es más profundo la discusión, no porque tu pregunta no sea profunda, sino que me parece que nosotros tenemos, los dirigentes políticos, sindicales, tenemos que dar una discusión más profunda. Yo no creo que cuando ganan partidos progresistas en la región o en el mundo se tiñe de rojo el mapa, como tampoco creo que se tiñe de otro color, violeta o el que elija, amarillo, o el que elija cuando ganan eso. Yo creo que hay una insatisfacción democrática de la sociedad que entiende que las respuestas que le da el sistema no llegan en la magnitud de sus necesidades y en el tiempo de sus necesidades. Y esto hace que la inmediatez transforme el voto en muy volátil en cada proceso electoral. Fíjate que en el inicio de este siglo, los procesos electorales, los procesos políticos duraban 2, 3 mandatos. Néstor y Cristina, Lula y Dilma, las reelecciones de Evo. Los propios presidentes norteamericanos, salvo el caso Richard Nixon por Watergate, todos renovaron. Pero de golpe Trump no renovó, Biden no renovó, Macri no renovó, Bolsonaro no renovó, la calle Pou, que era la esperanza blanca de la derecha, no renovó, Alberto no renovó. Quiere decir que esa insatisfacción democrática está produciendo una volatilidad en el voto que hay que saberlo interpretar, hay que saber interpretar los nuevos medios de comunicación y hay que saber interpretar también que hay un cierto hartazgo de la sociedad a quien le cambió mucho su mentalidad y forma de pensar el encierro y la pandemia. Es un combo bastante complicado como para resolverlo simplemente con la unidad de los sectores o con una discusión superficial. Creo que una discusión muy profunda que hay que dar.
Sergio, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos un día como hoy y la verdad que es muy valioso el aporte que hace la bancaria para clarificar qué pasó con el oro. Yo lo destaco, me parece que es una actitud a seguir, ¿no? Y lo digo delante tuyo porque estoy convencido de eso. En este caso son los bancarios, pero esto de estar atentos porque esta información les llega a ustedes por el sector que son y no dejarlo pasar, me parece valioso. Te mando un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, abrazo, felicidades a todos tu audiencia y felicidades a todos en el estudio y en la radio. Muchas gracias por la nota. Es Sergio Palazzo, el secretario general de los bancarios.